Bien, y ya recibimos al primer invitado de la tarde, me refiero a Sergio Somaruga. Él es integrante del directorio del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte acá en el programa. Bueno, el agradecido soy yo, le agradezco a ambos y a la producción. Es muy agradable para mí estar en el canal público. Hacía tiempo que no venía, así que les agradezco la invitación. Bien, bienvenido para hablar de una gran problemática que están atravesando a nivel de lo que es la educación privada. 4 centros ya se han cerrado. Sí, es un máximo histórico de cierre de colegios, porque hay 4 cierres totales, un cierre parcial, que hay un colegio, el Colegio San Jorge de Buceo, que cerró la educación media superior. Y por lo tanto hay un conjunto de afectaciones que son muy relevantes para la vida social, ¿no? Perjuicios para los estudiantes, que pierden su lugar de referencia, la grupalidad, que pierden la comunidad, y esto tiene impactos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es tan fácil como decir, los chiquilines van a otro lado a estudiar. Sí, se reubican. Claro. No es tan fácil. Claro. Esa es la mirada administrativa burocrática. Claro. Desde el punto de vista del educador o de la educadora, esto es muy valioso porque aprender no es solo una función neurológica. Sin duda. También es social y emocional. Entonces hay un perjuicio cuando cierra un colegio, en ese plano. Después hay un perjuicio para las familias, porque también implica todo un estrés de dónde van a continuar estudiando. Y obviamente que para los trabajadores y las trabajadoras que pierden un ingreso, a veces el ingreso principal. Y aquí, si me permiten, me interesa adicionar un elemento más que tiene que ver con el perjuicio que sufrimos los trabajadores en el sector privado cuando perdemos el trabajo, porque muchas veces no tenemos acceso al seguro de paro, producto del multiempleo, y particularmente el multiempleo cuando incluye el sector público. Claro. Entonces ahí, de repente, tu ingreso mayor es el del colegio, perdiste tu salario de 35.000 pesos. Pero tenés un par de horas en el liceo que son 5.000 pesos. Claro. Entonces vos pasás a tener 5.000 pesos y no tenés seguro de paro para que te cubra los otros 30.000. Lo que configura una verdadera injusticia porque desde el punto de vista de la realidad social, los únicos que aportamos en la enseñanza privada al BPS somos los trabajadores, las empresas, los colegios no pagan aporte patronal. Entonces, los trabajadores aportamos, pero cuando necesitamos del BPS, en estas circunstancias, no tenemos la cobertura. Esto, el único que lo puede resolver en Uruguay es el Poder Ejecutivo. Porque ¿Han podido plantearlo, por lo menos esta problemática específica? Varias veces, en otras circunstancias. Por ejemplo, cuando hace unos años atrás tuvimos el problema del Varela, que logramos que no cerrara, pero sí, ya lo hemos planteado más, digamos, el Ministerio de Trabajo es consciente de esta situación y bueno, es algo que venimos arrastrando y que nos afecta mucho. Y bueno, y nos preocupa mucho la perspectiva, ¿no? Porque evidentemente que de nada vale lamentarse o hacer el raconto de los perjuicios y los daños sociales que genera el cierre de un colegio o el cierre de colegios, sino mirar para adelante y ver cuáles son las acciones necesarias para, tomando en cuenta un análisis complejo de la realidad, ver cómo estabilizar el funcionamiento institucional. ¿Y cuáles son los factores que ustedes señalan, que producen esto? Y también, ¿desde qué tiempo? Porque recién hablabas de otro colegio, está anteriormente el Positos Day, que fue como marcó una diferencia porque fue a mitad de año lectivo. Entonces hay como, ¿no? Viene de un tiempo a esta parte. Sí, lo que es totalmente. Lo que es nuevo es la cantidad de colegios. Claro. Eso es lo nuevo. Cierres ha habido una cantidad, lamentablemente. En julio del 2020 cerró el Positos Day, que fue lo que rompió todo el esquema, porque cerró a mitad de año, cuando venimos haciendo un proceso de negociación con las dueñas del colegio en el Ministerio de Trabajo, buscando formas de que el colegio no cerrara y que no cerrara a mitad de año, y de un día para el otro estaba un camión de mudanza llevándose las cosas del colegio. Una situación, la verdad, verdaderamente lamentable. Pandemia de por medio también, ¿verdad? Sí, momento. Pero el colegio ya venía con 2 años de problemas acumulados, porque a veces es fácil, digamos, echarle la culpa a la pandemia. La pandemia lo que hizo fue el empujón, catalizó, aceleró el proceso, pero no era un cuerpo sano que se enfermó en la pandemia, ya venía con ciertas patologías. Luego cerró el Clemente, cerró el San Cayetano, en estos últimos años, pero cerró IABNE, el sector de educación media superior y lo que es liceo, pero ahora son 4 más un cierre parcial y además hay 4 instituciones más que están en una situación muy vulnerable, 2 de ellas en una situación de extrema debilidad que esperemos, y no solo esperamos, estamos tratando de que no cierren, pero son 2 instituciones que están en una situación muy frágil. Ahora, hablando un poco de las causas, allí aparecen diferentes teorías. Una vinculada con la baja natalidad, que bueno, que eso además se ve reflejado
en el último censo y que probablemente las nuevas generaciones lo noten, o sea, de aquí en más cada vez va a ser menor la matrícula. Y después hay otras apreciaciones, por ejemplo la del ministro de Educación, que dijo que tiene que ver con la mejora de la enseñanza pública. Bueno, a veces cuando me pasa, voy a contar lo que me pasa. Cuando yo no estoy en el tema, voy al médico, por ejemplo, y el médico empieza a darte mucha información y vos decís, decime algo concreto, ¿no? Reducime a una causa. Y es imposible. Lo mismo pasa, salvando las distancias, con esta situación. No hay un único factor. Es un facilismo verbal decir esto es porque mejoró la educación pública. Es un facilismo. No es a nuestro entender. Nosotros no somos los dueños de la verdad. Tenemos una perspectiva de análisis seria que compartimos para el debate público. A nuestro entender hay un conjunto de factores que interactúan con mayor o menor peso en cada caso y es lo que explica el cierre de los colegios. Un factor tiene que ver con los 40 meses acumulados de pérdida salarial que aplicó este gobierno contra los trabajadores y las trabajadoras. Este es un elemento con evidencia empírica muy importante, por eso el 75% de los colegios que cerraron son colegios de barrio. El Seija, el Seic, el San Leonardo, son colegios en donde la cuota es de 10.000 a 15.000 pesos, o sea, los colegios del segmento más económico, digamos. Okay. Entonces, ahí hay un elemento. También está el elemento de que el 2016 en adelante hubo una tendencia a la baja en la natalidad del entorno del 20-22%. Entonces, las cohortes son más pequeñas. Eso también incide. Después, el otro elemento que incide, a nuestro entender, es que hay un marco normativo que regula el sector y que depende del Estado a través de la ANEP, que tiene más de 30 años de antigüedad y que está anacrónico, es ineficiente y no logra regular de forma moderna y potente el sector. Y por último, a nuestro entender también, hay otro factor que tiene que ver con la mala gestión. O sea, cuando todos estos tres elementos se juntan, ¿cuál cae primero? Y los que tienen una situación más delicada desde el punto de vista de la gestión. Claro. Muchas veces gestión creemos interna, que, digamos, de la institución. Claro, sí. Muchas veces creemos que lo privado gestiona mejor. Se ha intentado instalar ese chip. Y vos decís, bueno, hay privados que gestionan bien y otros que gestionan mal. Como hay sectores públicos que gestionan muy bien y otros que gestionan mal. No es un problema de público-privado la buena o la mala gestión. Es un chip viejo que hay que descartar para pensar la realidad. Entonces nosotros decimos, hay 4 factores y esos 4 factores combinados son los que a nuestro entender influyen en el cierre de los colegios. Bien. Cuando hablamos de colegios privados, ¿no? Históricamente se habla de sin fines de lucro, con fines de lucro. ¿Qué pasa con eso también a la hora de esta problemática? Y bueno, para nosotros esa diferencia es sustantiva. La enseñanza privada y el lucro no van de la mano, no van de la mano históricamente. La enseñanza privada en Uruguay es muy vieja, tan vieja que es anterior al Estado. Imagínense Artigas. Artigas en 1774 estaba estudiando en los Bernardinos. No existía Uruguay de 1830. Luego, colegios como el que propulsó en su momento José Pedro Varela, que sigue abierto hasta el día de hoy, sin fines de lucro, y que Varela, junto con sus compañeros de intelectuales de la época, lo abren para experimentar pedagógicamente un proyecto que luego se vería reflejado en la Ley General de Educación Común, que fue el gobierno de La Torre, cuando se instala la educación pública uruguaya. Entonces, enseñanza privada y lucro no van de la mano. A nuestro entender, en los últimos años, lo que ha ocurrido es que los colegios con fines de lucro, o sea, aquellos que tienen una institución educativa con un objetivo que es la rentabilidad, han avanzado sobre los que no tienen fines de lucro. Incluso tenemos una investigación rigurosa hecha con investigadores de la Universidad de la República que indican que en los últimos 30 años en Montevideo la mayoría de los centros nuevos que abrieron son empresas con fines de lucro. Bueno, uno se entera, ¿no? Al menos yo que sé, en determinados departamentos, por ejemplo en Maldonado, grandes inversiones, infraestructuras imponentes, bueno, abarcando también una necesidad con la llegada, por ejemplo, de argentinos a Punta del Este. Bueno, ese es un punto bien importante porque, por un lado, está la hipótesis de que estas inversiones vienen, y no solo a Punta del Este, producto de la instalación de familias argentinas de altísimo poder adquisitivo que vienen a Uruguay para pagar menos impuestos. Ya hay muchísimos colegios también de... Sí, por eso, pero ya hay una cantidad de colegios importantes para ese segmento. Entonces, ¿qué tan grande es el segmento? ¿O cuántas familias argentinas, con cuántos hijos han venido para que un colegio pueda
digamos, tener una matrícula de 300, 400 estudiantes. Claro. Ahí hay una hipótesis que hay que problematizar. Pero lo que me parece más importante de tu pregunta, perdón, es que revela una vulnerabilidad que tiene la normativa de la que hablábamos hoy, que está anacrónica. En Uruguay es muy sencillo, no digo burocráticamente, digo que desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de las obligaciones que hay que tener para abrir un colegio, es muy sencillo el trámite. Okay. Entonces ese también es un problema Capaz que habría enorme. que trabajar en eso. Yo creo que sí, nosotros lo hemos propuesto muchas veces. Cuando cerró el Positos Day, inclusive que rompió los ojos, nosotros esperamos que las autoridades nos convocaran para discutir justamente, bueno, todas las miradas pluralmente que pueden aportar para mejorar la regulación institucional del sector. Nunca nos convocaron. El sindicato en el 2020 propuso a los colegios crear una comisión para la modernización normativa. En ese momento fue desestimado. En la última instancia de negociación colectiva, que cerró en diciembre del 2023, logramos un consenso que celebramos mucho junto a los colegios para crear una comisión que va a empezar a funcionar en marzo, que va a tener por propósito elaborar por consenso propuestas para el CODICEN y para el Poder Legislativo a los efectos de modernizar la normativa. Hay cuestiones que a mí me preocupan mucho. Por ejemplo, el Estado participa activamente en el sostenimiento económico de los colegios. Hay unos 4.800 millones de pesos que anualmente el Estado aporta por la vía de la exoneración fiscal a los colegios. Sin embargo, los colegios no están obligados, por ejemplo, a tener contador. Claro. Entonces, ¿quién controla el ingreso y los egresos? Sí. ¿Quién los controla? Si hubiera un contador obligatoriamente en cada colegio y a su vez, como hacen las mutualistas privadas, envían la auditoría anual a la ANEP, que controla, los cierres serían absolutamente detectables. Claro. Absolutamente detectables. Entonces, hay una propuesta que escuché de un consejero de CODICEN, que como todas las propuestas hay que analizarlas, que establece la idea de el aviso con 90 días de antelación. El problema con esa idea, que no es mala, es que no tiene efectos prácticos, porque si nosotros somos los dueños de un colegio y tenemos que cerrar y no avisamos con 90 días, ¿qué nos va a pasar? Nada. Cerramos igual, sin el aviso de 90 días. El Positos Day tendría que haber avisado. Solo puede cerrar un colegio a fines del año lectivo. El Positos Day cerró y no pasó nada. Nada desde el punto de vista institucional. Claro. Sí para las familias, los trabajadores. Y las propuestas educativas de estos colegios, ¿no? Porque ahí también parecería haber una cierta carencia quizás, o al menos así ustedes lo han iluminado. Sí, nosotros creemos que hay instituciones educativas privadas muy serias, centenarias, que tienen proyecto educativo y que lo que priorizan es el proyecto educativo, no la plata. La plata es un medio al servicio de un fin. ¿Cuál es el fin? El proyecto educativo. Sí, claro. Enriquecer académicamente, culturalmente, socialmente a los chiquilines, con actividades diversas, en fin. Ahora, cuando el fin es económico, lo pedagógico, lo educativo, pasa a estar subordinado a lo económico. Claro. Y ahí pasan lógicas que a veces yo creo que hay un discurso dominante que cada vez que discutimos educación instala la mirada en lo público, como que lo privado funciona bárbaro. Y yo no digo que lo privado funcione mal, pero tampoco es que es el oasis en el desierto, eso no es real. Muchas veces le ocurre a colegas que van al sindicato a plantearlo, que hay presiones de distinto tipo para mejorar las calificaciones de los chiquilines, para que los padres no saquen a los chiquilines de los colegios y se los lleven a otro. Entonces, ¿por qué? Porque se pierde un cliente y por lo tanto se pierde una cuota. Ahí se está ponderando la rentabilidad sobre lo pedagógico, generando una lógica que no está buena, que es presionar al docente para que mejore la calificación. Y el tema de las fusiones, que de repente, bueno, han aparecido allí como posibilidades para poder mantener determinadas instituciones que están pasando una crisis, que se puedan fusionar con otras que estén más estables. Bueno, esta es otra cosa que dijo el ministro Da Silveira, que a mí me parece que fue desatinado. Yo lo digo con todas las letras, porque me dio la impresión, honestamente, que fue como una especie de manotazo ahogado ante el requerimiento del periodista y la circunstancia de cierre de colegios. Porque la fusión de colegios, que puede ser una buena idea, como una mala idea, el problema ¿cuál es? Que no hay elemento de juicio para sopesarlo. No hay ningún estudio hecho de factibilidad, no hay ninguna configuración tentativa de la transición. Imagínense ustedes, que son los papás, las mamás de chiquilines que mandan al colegio X, y el colegio X se va a fusionar con el colegio Z. ¿La maestra de la niña o del niño de ustedes va a pasar con el niño del otro colegio o no?
¿Qué va a pasar con la maestra? Los chiquilines, ¿se van a fusionar los colegios o uno va a absorber al otro? ¿Los chiquilines obligatoriamente van a tener que pasar al colegio nuevo o no? Se supone que no. O sea, pero hay un conjunto de problemas que no están resueltos. Cuando nos preguntan a nosotros, ¿están de acuerdo o están en desacuerdo con la fusión? Bueno, puede ser una buena idea como puede ser una pésima idea. ¿Qué es lo que dirime? Y la elaboración de una propuesta que al día de hoy no existe. Nosotros ni siquiera fuimos convocados. El otro día me enteré por la prensa que la presidenta del CODICEN convocó a los colegios a una reunión por el tema de la crisis de cierres. Más que crisis, cierre de colegio. Bueno, entonces me comunico con un consejero y le digo, me parece que les está faltando pluralidad. Porque a mí me parece muy bien que la presidenta del CODICEN convoque a los colegios a escuchar su perspectiva. Pero ¿y qué pasa con la voz de los educadores? Esperemos que el CODICEN no se cierre en sí mismo, mire la pluralidad toda la cancha y nos convoque también a nosotros para aportar, porque nosotros tenemos un conjunto de propuestas estudiadas a partir de la experiencia concreta de trabajar en el sector. ¿Y cuáles son? Bueno, por ejemplo, entendemos que los criterios para la apertura de las instituciones tienen que ser significativos, no puede ser burocrática. ¿A qué me refiero? Bueno, punto 1, proyecto educativo que hablábamos hoy. Queremos abrir un colegio que se presente la fundamentación teórica, pedagógica. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son los criterios axiológicos que le dan identidad singular a esa propuesta educativa? Tiene que haber un proyecto educativo integral que presente y fundamente el interés de las personas en abrir una institución. Luego, entendemos que tiene que haber un discernimiento en la normativa acerca de si la institución tiene fines de lucro o no tiene fines de lucro. Para nosotros no es lo mismo que sea un negocio a que sea un colegio cuyos fines exclusivos sean los pedagógicos. Tercero, la obligación de tener contador. Es obligatorio tener contador. Cuarto, que se presenten auditorías. Quinto, que haya controles públicos. Que las familias puedan saber cuál es el estado de salud institucional del colegio al que mandan sus hijos. Porque tiene que ver con la democratización de la información de calidad para tomar decisiones razonables. O sea, puedo seguir, no lo quiero aburrir, pero tenemos más de 10 propuestas elaboradas a partir de analizar como sindicato seriamente la realidad del sector, porque las lógicas del mercado traen esto, traen los cierres. Bien. Bueno, nos queda pendiente hablar también un poco de lo que es la reforma educativa, de cómo se viene implementando y cuál es la posición. Algo así como cortito, como un titular, como para... Cortito y al pie. Los dos, a mí, yo no soy un vedette de la opinión, ¿no? No me gusta dar respuestas cortitas como de alto impacto, pero que digan poco. Pero sí voy a establecer esto para que me inviten otra vez, que me gusta mucho venir acá. Los dos problemas más importantes que tiene Uruguay en materia educativa, ninguna reforma educativa de los últimos años, incluida la transformación educativa de este gobierno, no han dado respuesta a los dos problemas más importantes que tiene el Uruguay, que los voy a mencionar. Uno es la segregación educativa y el otro es la determinación del contexto socioeconómico en la trayectoria educativa de los estudiantes. Estos dos problemas, ninguna reforma educativa ha logrado encararlos seriamente. De repente te invitamos nuevamente para hablar de esos temas. Agradecidísimo. Gracias por acompañarnos. Espero haber sido útil. Sin duda.